Bien, muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí se escucha, magistral. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es el contador público colegiado Franz Rivera Mamani. En esta oportunidad, gracias a una invitación, vamos a dar un breve curso de lo que es el tema de gestión pública municipal y regional. Antes que todo, es importante eh, recordar, ¿no? Lo que se refiere a lo que es la ética en la función pública, ¿no? Ya que lamentablemente en estos últimos meses, ¿no? Se ha escuchado bastante de los malos manejos de los recursos públicos, ¿no? Que involucran tanto al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno local, ¿no? Vale recalcar que en el Perú la ética en la función pública está regulada por el Decreto Ley 27.815, ¿no? Que es el Código de la Ética de la Función Pública, ¿no? Este Código de la Función Pública ha tomado conceptos amplios y reconocidos internacionalmente para determinar su ámbito de aplicación, como son de la función pública y el funcionario público, ¿no? Estipulados en la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción. Recordemos también que este tema o este problema de la corrupción no es solo a nivel nacional, sino es a nivel mundial, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿la corrupción nace en el gobierno? ¿No? ¿Qué podríamos aportar a esa pregunta? ¿Cómo podríamos responder de repente a esta pregunta? ¿No? Pues hay que tener bien en claro que la corrupción no es que nazca en el gobierno, ¿no? Sino que la corrupción nace desde el pueblo, ¿no? Eh, Hace unos años, cuando participé en un curso, ¿no? Pude recordar unas anécdotas, ¿no? Donde nos comentaron que la corrupción nace en el pueblo, ¿no? El pueblo es el que eh, induce, ¿no? A que los gobernantes caigan en la corrupción. Entonces, para cambiar esto, pues tendríamos que empezar desde el pueblo, desde nosotros mismos, ¿no? De repente, no con uno o dos personas o profesionales que seamos conscientes o actuemos de la mejor manera, vamos a poder cambiar, pero es el empiezo, ¿no? Del cambio, ¿no? Bien, retomando a lo que es nuestro código de ética, ¿no? De la función pública, podemos decir que ha tomado conceptos amplios, reconocidos internacionalmente, para determinar su ámbito de aplicación, ¿no? Como son los de la gestión pública, ¿no? El funcionario público, los cuales son estipulados en la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción. Como les decía, este problema de la lucha contra la corrupción es un problema a nivel mundial, no solo es a nivel nacional, ¿no? Por otro lado, tenemos que en cuanto a la función pública, ¿no? El Código de Ética establece que por ello debe entenderse eh, que toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realiza por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, ¿no? En cualquiera, no, esto implica cualquiera de sus niveles jerárquicos, ¿no? Para lo cual coincide con el enfoque del desarrollo en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por otro lado, ¿no? Vamos a decir que el concepto del funcionario público, ¿no? También está estipulado en la Convención Interamericana contra la Corrupción y el considerado de la Ley del Marco del Empleo Público, el cual se ha señalado para que estos efectos de la aplicación del Código de Ética debe considerarse como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades administrativas pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos, ¿no? En este caso, vamos a decir que no hay distinción en lo que se refiere a sus niveles jerárquicos, ¿no? Sea este nombrado o contratado
designado o de confianza, ¿no? O en el efecto que desempeña actividades o funciones en nombre del servicio del Estado, ¿no? Entonces, el régimen de contrato también es a nivel general, ¿no? No hay distinciones, ¿no? A todos los implica, ¿no? Y a los contratados, a los nombrados, a los designados de confianza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Y por otro lado, también señala que a efectos de su interpretación, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se prestan los servicios, tampoco el régimen laboral o de contratación del sujeto, ¿no? También se indica que el ingreso de la función pública implica tomar conocimiento de este código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento, ¿no? Es decir, que el código de ética se hace de obligatorio cumplimiento, ¿no? Nosotros como profesionales, ¿no? Tanto con los profesionales como los funcionarios públicos, están en la obligación de cumplir este código de ética, ¿no? Esto quiere decir que no solo el profesional que de repente quiere hacer honor a su carrera debe cumplir un código de ética, sino también el funcionario público, ¿no? Para lo cual, en el caso de que no se cumpla, ¿no? Este código de ética, pues existe pues las sanciones, ¿no? La cual pues escuchamos, ¿no? Es el pan de cada día, vamos a decir, ¿no? Que podemos escuchar en los noticieros, ahora último, ¿no? Con el gobierno central, ¿no? Los gobiernos regionales ya están implicados, los gobiernos locales, ¿no? Asimismo, el Código de Ética de la Función Pública establece un régimen de sanciones, ¿no? Como les decía, ¿no? Establece un régimen de sanciones ante posibles infracciones, ¿no? A este mismo código, que se ponen en movimiento a efectos de garantizar su adecuado cumplimiento. En otras palabras, prácticamente el Código de Ética se ha visto en la obligación de poner sanciones al incumplimiento de estas disposiciones, ¿no? Para así poder quizás garantizar este cumplimiento, ¿no? Ahora, bien, eh, pasemos a lo que son los principios, ¿no? Este es un punto también importante, ¿no? De lo que son los principios y las provisiones de la ley de ética y función pública, ¿no? En cuanto a los principios, ¿no? Tenemos el respeto, que no solo se practica en una profesión o en desempeñando un cargo público, ¿no? El respeto se debe practicar en todo lo que se refiere, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? La probidad, ¿no? La eficiencia, que es muy importante, la idoneidad, ¿no? Que es, es lo adecuado que debe ser para ciertas cosas, la veracidad, ¿no? La lealtad y obediencia, la justicia y equidad, muy importante también, ¿no? Ese principio, la lealtad al Estado de Derecho, ¿no? En cuanto a los deberes, tenemos lo que es la neutralidad, ¿no? Debemos ser personas neutras, no podemos ser juez ni parte, ¿no? La transparencia, ¿no? Eso implica eh, que garantice los procesos. La discreción también, pues, ¿no? Es un deber que se debe de cumplir, ¿no? El ejercicio adecuado del cargo, ¿no? Debemos desempeñar el cargo adecuadamente con las funciones que se nos encomiendan, ¿no? El uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? Este punto también es muy importante, este deber es muy importante, ¿no? Ya que se escucha que a veces ciertos bienes del Estado, pues el funcionario público lo usa para beneficio propio, lo cual pues no debería ser, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Un deber también muy importante para que garantiza, ¿no? El cumplimiento de las funciones. Y en este punto, en las prohibiciones, ¿no? También quizás pues mucho hemos visto sobre los principios y valores, pero no mucho sobre nuestras prohibiciones, ¿no? El funcionario público. En este punto vamos a hablar de mantener el interés de conflicto, ¿no? Obtener ventajas indebidas, ¿no? El funcionario público está prohibido de obtener ventajas. Realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada. La información también debe ser bien reservada, ¿no? Para no usarlo de mala manera. Presionar, amenazar y o acosar, ¿no? También este punto de las prohibiciones se ve mucho en nuestro país, ¿no? Tanto en los tres gobiernos, ¿no? El gobierno central, regional y local, ¿no? El acoso. Se escucha mucho sobre este punto.
¿no? Ahora vamos a pasar lo que es el gobierno regional y local, ¿no? En este punto tenemos que hacer un recuerdo, ¿no? De lo que es la descentralización, ¿no? Para poder llevar bien el manejo de los recursos públicos, ¿no? Eh, Vamos a tocar aquí el tema del nivel regional, nivel regional primero, ¿no? La principal norma reguladora es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? Que es la 27867. Esta norma establece y reglamenta en forma detallada la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales, ¿no? En cuanto se refiere a la relación con las municipalidades, la principal norma reguladora es la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es la número 27792, ¿no? Que las define como entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatas de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, ¿no? Son elementos esenciales del gobierno local, ¿no? El territorio, la población y la organización. Bien, ahora vamos a ver, bueno, para completar este punto, esta finalidad de los gobiernos regionales deben regir su actuación conforme a los principios de participación, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, perdón, y competitividad e integración en aspectos relacionados con sus competencias y funciones estructuradas y organización serán desarrolladas en las secciones, en las distintas secciones, ¿no? Bien, aquí vamos a ver lo que son las competencias de los gobiernos regionales en la legislación peruana, ¿no? En este caso, en este punto, vamos a ver que competencialmente el ordenamiento jurídico y político peruano ha hecho un reparto de las competencias de los distintos niveles del gobierno, asignando a los gobiernos regionales una serie de funciones que tienen que ver sobre todo con la provisión de los servicios, bueno, como lo dice Jiménez en 2003, ¿no? Con la asignación de los recursos y en menor medida con la distribución del ingreso, clasificándolas en competencias exclusivas y compartidas en otros niveles del gobierno. Haciendo un resumen de las competencias de la Constitución Política, la Ley de Bases Descentralizada y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales le han asignado a este nivel del gobierno, eh, tenemos como competencias exclusivas las siguientes. Bien, primero, una de las competencias es planificar el desarrollo integral de la región, ¿no? Recordemos que para hacer una buena gestión, ¿no? Lo primero que un funcionario público debe hacer es la planificación. Una adecuada planificación va a ayudar a que se tengan mejores resultados, ¿no? Se lleve de manera ordenada los procesos de vuestra gestión. Eh, la otra competencia es formular y aprobar el plan de desarrollo regional, ¿no? El siguiente paso, la siguiente competencia para poder llevar una buena gestión pública. La otra competencia es promover y ejecutar las inversiones públicas de carácter regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos. Bien, esta competencia, bueno, es quizás una de las más comunes, ¿no? Que tienen los gobiernos regionales. La competencia número 4 es diseñar y ejecutar programas regionales de cuentas y corredores económicos y de ciudades intermedias, ¿no? Todos los involucrados, ¿no? Podríamos decir. La otra competencia es promover la formación de las empresas y unidades económicas regionales, ¿no? No solo, el gobierno regional no solo se dedica pues a hacer obras, ¿no? Sino también tiene que promover la formación de empresas, el emprendimiento, ¿no?
La otra competencia es facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales, a la agricultura, la agroindustria, la artesanía y otros sectores de interés del gobierno. La siguiente competencia es desarrollar circuitos turísticos. Recordemos que el turismo es uno de los principales ingresos, ¿no? Tanto de los gobiernos, del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y heredados en la propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. Bueno, aquí ya tenemos de repente vamos a decir que ya se limitan, ¿no? La jurisdicción, vamos a decir, ¿no? El gobierno regional, pues no se puede, no se mete mucho a lo que son los terrenos, ¿no? De propiedad municipal. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción. Este punto también es muy importante, ¿no? Porque se ha escuchado mucho que existe, ¿no? Problemas de territorio, ¿no? En la jurisdicción. Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, ¿no? Es un punto muy importante, una competencia muy importante para el desarrollo regional. Promover el uso sostenible de los recursos forestales. Un punto muy importante también, ¿no? El saber aprovechar los recursos forestales. Y por último, la otra competencia es, bueno, las otras señaladas por la ley, ¿no? Funciones en la materia de educación, salud, sectores productivos, ambientales, etcétera, ¿no? Bien, por otro lado, las competencias compartidas son las siguientes, ¿no? Tenemos eh, algunas competencias compartidas, ¿no? En el tema de educación, ¿no? Gestión de los servicios educativos a nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, ¿no? Eso quiere decir que eh, la educación a nivel universitaria, pues no engloba todavía lo que es el gobierno regional, o no lo engloba en completo, ¿no? La salud pública es muy importante, ¿no? Nos hemos podido dar cuenta que el tema, el sector de la salud pública eh, es muy deficiente a nivel nacional, ¿no? Y esto es a raíz, esto nos dimos cuenta a raíz, pues, de la pandemia, ¿no? Hemos podido ver que en la pandemia, pues, hemos tenido un sistema de salud muy deficiente, ¿no? Ya que no se podía atender a las personas, a las personas contagiadas. Hubo falta de oxígeno, descontrol de la ciudadanía, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un problema que, bueno, imaginamos, ¿no? Que los gobiernos pues deben reforzar, impulsar más a que se invierta más en este sector. Bien. La otra competencia es la promoción, gestión y regulación de las actividades económicas y productivas, ¿no? Esto es más que todo para el desarrollo económico. Gestión sostenible de recursos naturales, muy importante también los recursos naturales, ¿no? Esto es proyectado en un futuro, ¿no? Si no cuidamos los recursos naturales, bueno, ¿qué vamos a dejar? Pues a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, ¿no? La preservación de las reservas naturales, igual, ¿no? Difusión de la cultura, ¿no? Es muy importante también mantener la cultura con el paso de los años. Promoción de la competitividad regional y empleo productivo en la región, ¿no? Y fomento de la participación ciudadana. ¿Sí? Competencias y funciones de los gobiernos locales en una legislación peruana. Bien, antes de tocar este punto, es muy importante eh, resaltar, ¿no? Las funciones, ¿no? Que hacen referencia a las potestades administrativas para ejecutar las acciones del gobierno, ¿no? En el marco de las competencias de las leyes y de las políticas nacionales y sectoriales emitidas en el gobierno regional en forma general, las cuales son, ¿no? La función normativa y reguladora, en la función del planeamiento, función administrativa y ejecutora, función de supervisión, evaluación y control,
Bueno, este punto de la función de supervisión, evaluación y control es muy importante, ¿no? Porque gracias a la supervisión, ¿no? Se va a tener un monitoreo constante, ¿no? Para poder posteriormente evaluar, ¿no? Y posteriormente tener un control adecuado y tener resultados, ¿no? A base de esta función, ¿no? Y en forma específica, los gobiernos regionales tienen funciones de las materias, ¿no? Las funciones de los gobiernos locales, ¿no? En cuanto a estas materias son la educación, la cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, salud, población, agro, pesquería, ambiente y ordenamiento territorial, industria, comercio, transportes, telecomunicaciones, vivienda, saneamiento, energía y minas, hidrocarburos, desarrollo social e igualdad de oportunidades, defensa civil, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado y artesanía, ¿no? Esos son, en forma específica, lo que tienen los gobiernos locales en función a sus materias. Ahora, veamos lo que son las competencias y función de los gobiernos locales en la legislación peruana, ¿no? Vamos a recalcar que según la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Eh, las siguientes competencias exclusivas de los gobiernos locales del Perú son planificar y promover el desarrollo urbano, ¿no? Como bien decimos, como bien dijimos, la planificación es muy importante para poder tener una adecuada gestión, ¿no? Y obviamente esto se enfoca en lo que es el desarrollo urbano, ¿no? En cuanto a la gestión municipal. Normar y normar la zonificación urbana y asentamientos humanos, ¿no? Administrar y reglamentar los servicios públicos locales, aprobar su organización interna y su presupuesto, formular y aprobar el plan de desarrollo local, ejecutar y supervisar las obras públicas locales. Esto también es muy común, las obras públicas locales, ¿no? Aprobar y facilitar los espacios para la participación ciudadana y la fiscalización de la gestión municipal, entre otras. Entre las responsabilidades compartidas eh, tenemos las siguientes, ¿no? Eh, las responsabilidades compartidas son la educación, ¿no? La participación de la gestión educativa, la salud pública, ¿no? Como ya dijimos, es muy deficiente a nivel nacional. Bueno, sin de repente aludir, ¿no? A los profesionales de salud, ¿no? Siempre que a veces yo hablo de la deficiencia del sector salud, no me refiero a los profesionales, sino me refiero al sistema de salud que se tiene, ¿no? Bueno, como para recalcar, ¿no? Por ejemplo, para ser atendido por ejemplo, en el seguro, por emergencia, tienes que pasar una serie de trámites y ciertos aspectos que te solicita el mismo seguro, ¿no? Y eso, pues, para hacer emergencia, pues yo pienso que es un trámite muy engorroso. Una persona, pues, que está en una crisis de repente nerviosa, quién sabe, pues puede pasar lo peor en este caso, ¿no? Otra responsabilidad compartida es la cultura, turismo y recreación. Prevención y administración de áreas naturales, seguridad ciudadana, conservación de monumentos, transporte colectivo y tránsito urbano, vivienda y renovación urbana, atención y administración de programas sociales, gestión de residuos sólidos. Perdón. Bien, a nivel a nivel de funciones específicas, ¿no? Los gobiernos locales son responsables de la organización del espacio físico y uso del suelo, el saneamiento, salubridad y salud, tránsito, viabilidad y transporte público, educación,
cultura, deportes y recreación, abastecimiento y comercialización de productos y servicios, programas sociales, defensa y promoción de derechos, seguridad ciudadana, promoción del desarrollo económico social, prestación de otros servicios públicos. Bien, en cuanto al presupuesto a nivel regional, ¿no? Eh, Hasta antes del proceso de la descentralización, ¿no? Que se ha puesto en marcha, el único criterio de asignación de recursos para las regiones se daba por transferencias directas, ¿no? Antes era así, ¿no? Por transferencias directas, en su mayoría de carácter discrecional, ¿no? Este esquema se hizo más pronunciado durante la década de los 90, ¿no? En ese entonces era se conocía como el Consejo Transitorio de Administración Regional, ¿no? Más conocido como el CETAR, donde la relación entre el gobierno central y los órganos desconcentrados era de jerarquía y verticalidad, ¿no? Y obviamente primaba la asignación directa de los recursos iniciado al cambio del régimen, ¿no? Se dio también un cambio significativo que ha tenido su inicio con la dación de una nueva normatividad, donde se plantea la forma como las regiones y los gobiernos locales pasarían a financiarse, ¿no? Eh, el presupuesto a nivel regional, ¿no? Vamos a decir que en el ámbito regional las leyes dejan delineado el marco para que el Congreso defina los impuestos, ¿no? Con los cuales contaría este nivel de gobierno, como estamos hablando del gobierno regional. Y también define algunas transferencias con las cuales las regiones podrían empezar a financiar sus actividades, ¿no? Como por ejemplo su participación en el canon minero, hidroenergético y forestal, ¿no? Así el marco legal mencionado indica que son bienes y rentas de los gobiernos regionales, ¿no? Los bienes muebles de su propiedad. Las asignaciones y transferencias específicas para su funcionamiento establecidas en la ley del presupuesto, ¿no? La ley del presupuesto también tenemos que recalcar que se modifica, ¿no? Constantemente. Los tributos creados por ley a su favor, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que el gobierno regional tiene la potestad de crear tributos a su favor, ¿no? Sin hacer, obviamente, sin hacer abuso, ¿no? de su autoridad, ¿no? O su autonomía. Los derechos económicos que se generen por las privatizaciones y concesiones que otorguen y aquellos que perciba el gobierno nacional por el mismo concepto. Proporción por concepto de canon. Recordemos que el canon, pues, no todo el 100% es para el gobierno central, ¿no? Sino que se reparte en porcentajes. Más adelante vamos a tocar en qué porcentajes corresponde a cada tipo de gobierno, ¿no? Fuentes de endeudamiento, aunque las de origen externo deberían tener aval o garantía del Estado, ¿no? Bien, por otro lado, se ha hecho explícito que el Poder Ejecutivo, en el marco de la reforma tributaria y la política de la descentralización fiscal, propondrá al Congreso para su aprobación los tributos regionales, cuya recaudación y administración será de cuenta directa de los gobiernos regionales. Eh, este punto es muy importante, ¿no? Ya que va a dar mayor presupuesto o mayor recaudación a estos gobiernos regionales, ¿no? Sobre la aprobación de los tributos regionales. Pero también, por otro lado, tendríamos que ver eh, qué implica, qué es lo que implica esto, ¿no? Cómo de repente podría perjudicar al contribuyente, podría ser a favor. Tendríamos que tener un análisis más profundo sobre este tema, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de tributación, ¿no? El que a simple vista se ve, vamos a decir, quizás afectado,
es el contribuyente, ¿no? A veces el contribuyente dice, no, mejor yo evado impuestos. ¿Por qué? Porque así gano más, ¿no? Pero ese es un concepto, vamos a decir, cavernícola, ¿no? Disculpen el término. ¿Por qué? Porque a veces tendríamos que poner en una balanza, ¿no? ¿Cuál me conviene más? Eh, ¿Tributar o evadir impuestos? ¿No? Contribuir al Estado con mis impuestos o evadirlos, ¿no? ¿Qué beneficios tengo si evado impuestos, ¿no? ¿Y qué beneficios tengo si contribuyo mis impuestos? Eh, este punto, pues, es lo que se refiere a la cultura tributaria, ¿no? Pero eso un poquito más adelante lo vamos a tocar para poder dar a entender, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo del contribuyente, ¿no? ¿Cómo se ve perjudicado? ¿Cuál es su posición? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por otro lado, pese a estar establecida legalmente la participación en los ingresos de los gobiernos regionales, en la práctica, vamos a decir, de estos instrumentos no se encuentra en aplicación, en tanto requieren de la acción de una normativa complementaria, ¿no? Que los ponga en ejecución, ¿no? Quiere decir que en teoría, ¿no? Está escrito, en el papel está escrito, ¿no? Pero en práctica no se aplica, ¿no? Recordemos, bueno, que el papel soporta todo, ¿no? Asimismo, en la actualidad, la financiación regional está sujeta a las transferencias del nivel central o del gobierno central, ¿no? Recaudando autónomamente tan solo el 0,82% del total de los ingresos públicos, ¿no? Eh, Evidentemente, desde este punto de vista, el nivel de descentralización de los ingresos es muy alto. Sí, perdón. Bien, en cuanto a la administración y gestión tributaria a nivel regional, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales contempla la posibilidad de que los gobiernos puedan suscribir convenios con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT. Este punto es muy interesante, ¿no? Y suscribir los convenios, pero este, estos convenios, pues, no se puede ver mucho, ya que quizás pues, podría ser de repente una falta de capacidad del funcionario público, ¿no? Eh, no es por de repente criticar, pero tenemos que decir que muchos de nuestros gobernantes o de nuestros funcionarios públicos entran al poder sin tener una preparación adecuada, ¿no? eh, a veces cuando uno es candidato, ¿no? Promete obras, promete ciertas cosas, ¿no? Quizás hasta aumentos de sueldo, etcétera, etcétera. Eso es para llegar de repente al sillón, ¿no? Pero cuando ya está en el sillón, pues ve la realidad que es distinta, ¿no? Quizás tiene la intención de cumplir todo lo prometido, pero ve que pues sentado en el sillón está atado de manos, de pies, etcétera, 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 ¿no? Por eso es que a veces hay un incumplimiento, ¿no? De las promesas de nuestros gobernantes, de nuestros eh, postulantes electos, ¿no? Y a veces nosotros como población decimos, no, ese mentiroso, así lo tildamos, ¿no? Pero la realidad quizás es distinta, ¿no? Es fácil de repente hablar y decir, no, no cumple, es incapaz, pero también por otro lado hay que ver que, pues, que hay ciertas limitaciones en los gobiernos, ¿no? Hay leyes o hay procedimientos que son muy complejos, ¿no? Y que demora o entorpece quizás mucho el manejo, ¿no? El correcto manejo o el manejo eficaz del gobierno, ¿no? En sus distintos niveles. Bien, por otro lado, la recaudación de los tributos. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho ningún convenio de este tipo, ¿no? Y por lo contrario, se mantiene la administración tributaria bajo un esquema de administración desconcentrada. Nos recordemos que la SUNAT tiene autonomía completa, perdón, ¿no? Ya que es el ente es el ente que a nivel nacional es la que más recauda, ¿no? Y obviamente eso es pues un ingreso para que el gobierno pueda eh,
gestionar, ¿no? Sus distintas funciones, sus distintas obras o gestiones. Bien. El presupuesto a nivel local. Bien. Bien, a nivel local existe un esquema parcial de descentralización fiscal que permite que las remuneraciones adquieran cierto grado de libertad en el manejo de ingresos tributarios y no tributarios, y al mismo tiempo que perciban transferencias por parte del gobierno central mediante su participación en la recaudación de ingresos administrados a nivel nacional, ¿no? Nos dice que existe un grado de libertad, ¿no? En cuanto a los ingresos tributarios y no tributarios, obviamente, ¿no? Igual, el municipio también de alguna manera, pues, tiene la potestad para crear algunos tributos a su favor, ¿no? Cuando hablamos del marco legal sobre los tributos municipales, ¿no? Se encuentra fundamentalmente contenido en el decreto legislativo 776, ¿no? El cual aprueba la ley de tributación municipal, que establece los lineamientos generales de los bienes y rentas municipales a su favor, ¿no? Como les decía, está en la libertad, ¿no? De poder crear tributos, ¿no? A su favor. Obviamente, pues que no sobrepasen de su autoridad, ¿no? Entre ellos tenemos los siguientes, ¿no? El impuesto predial, ¿no? No, perdón. Entre ellos tenemos los siguientes. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. Los tributos creados por ley a su favor. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por su consejo municipal. Los recursos asignados de compensación municipal, más conocido como el Fondo Común, ¿no? Los recursos asignados por concepto de canon y renta de aduanas. Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la ley anual del presupuesto. Los presupuestos provenientes de sus operaciones financieras. Otros que permita la ley. Bien, analizando los recursos con que cuentan los gobiernos locales, se observa que estos son sumamente dependientes de las transferencias establecidas por el gobierno central. Como por ejemplo, vamos a decir que según el ministro de Economía y Finanzas, para el periodo del 98-2002, las transferencias tuvieron una participación del 50.4%, ¿no? Esto está en la Asociación Civil de Transparencia del 2005. Por otro lado, bajo el ámbito tributario, las municipalidades provinciales y distritales cuentan fundamentalmente con tasas e impuestos dentro del rubro de las tasas. Las municipalidades consideran pagos que implican prestaciones directas por parte de los municipios en ámbitos de limpieza, parques, jardines y serenazgo, licencias de funcionamiento, licencias de operación de rutas y derechos varios. Respecto a los impuestos, las leyes vigentes contemplan 6. Bajo la administración directa, las municipalidades, las cuales son el impuesto predial, el impuesto vehicular, el impuesto de alcabala, el impuesto a las apuestas, el impuesto a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos. Bien, antes de entrar al impuesto predial, hay que notar que los gobiernos locales en el Perú tienen un grado de autonomía tributaria bastante limitado, ¿no? Lo cual se observa en el hecho de que las bases y las tasas son determinadas por el gobierno central. En el impuesto predial es el más importante del esquema tributario municipal, ¿no? Su asignación administrativa en las municipalidades guarda sentido con los principios teóricos de la descentralización, siendo uno de los aspectos en el hecho de que se aplica sobre bases tributarias imovibles, lo cual facilita su administración y elimina distorsiones.
El segundo impuesto en importancia es el impuesto de alcabala. Sin embargo, la gran informalidad existente en el mercado de transferencias y la poca capacidad fiscalizadora de varias municipalidades provinciales hace que el impuesto se recaude por bajo de su potencialidad. Bien, recordemos algo. Eh, Aquí hay un problema muy grande, ¿no? Sobre la informalidad, ¿no? Como hace rato les decía. Eh, la informalidad es un problema a nivel pues, nacional que perjudica, ¿no? Al desarrollo en los distintos gobiernos, en los distintos niveles, ¿no? Pero para esto, ¿cuál es la solución? La solución sería de repente poner más fiscalizadores, ser más estrictos con, con la ley, con la recaudación. ¿Cuál sería la solución? Esa es una pregunta que y recuerdo que en un curso de la SUNAT, pues muchos, hubo un conflicto, ¿no? Sobre cuando la SUNAT decía, ¿no? Que está implementando mejores estrategias de fiscalización, ¿no? Para los contribuyentes, ¿no? Que evaden impuestos, ¿no? Pues justo un compañero en ese curso, pues levantó la mano y dijo, pues que ese no sería la solución. Y efectivamente, pues, ¿no? Yo también la apoyo, ¿no? Sino que la solución sería, pues, orientar o capacitar al contribuyente, ¿no? Que la SUNAT o el ente recaudador eh, invierta en orientar, en concientizar al contribuyente, ¿no? De tal manera que le explique que la contribución que se realiza es para la inversión pública, ¿no? Lo cual ayuda al desarrollo de los distintos gobiernos, ¿no? Y que a la vez esta, este, esta contribución, pues, tiene pues sus beneficios. Al menos en la SUNAT, pues, eh, eh, tenemos que decir que el buen contribuyente tiene ciertos beneficios, ¿no? Eso tenemos, bueno, ese es un tema de repente pues muy amplio, ¿no? Que sería muy interesante tratar, ¿no? Para poder dar solución a la evasión de impuestos, ¿no? Implementar lo que es la cultura tributaria. Bien, por otro lado, respecto a las transferencias, las principales fuentes con las que cuentan los gobiernos municipales son el Fondo de Compensación Municipal, el programa de vaso de leche, la participación de renta de aduanas, el canon minero, el canon hidroenergético, el canon forestal, el canon y sobrecanon petrolero, el canon gasífero, el canon pesquero, ¿no? Por otro lado, una de las más importantes fuentes mencionadas es el programa de vaso de leche, ¿no? Que tiene como objetivo, ¿no? Proveer el apoyo a la alimentación, principalmente a los niños entre 0 y 13 años y a las madres gestantes. Bien, este es un problema que en muchas regiones, pues, ¿no? O en muchos lugares del país es un problema, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no existe una buena alimentación? ¿No? El funcionario público o el gobernante dice, ¿no? A ver, invierto en educación, ¿no? No, el otro funcionario le dice, no, invirtamos en salud. Muy bien, pero ¿dónde queda pues la alimentación? ¿Por qué no invertimos en educación? Perdón, en alimentación, ¿no? A ver, si a la población no está bien alimentada, por más que le pongas un buen maestro o tenga las mejores tecnologías para el estudio, no va a rendir. ¿Por qué? Porque su concentración va a estar pues en el estómago vacío que tiene, ¿no? Y no va a dar resultados pues esa inversión en la educación. Ahora, ¿para qué invierto en salud? ¿No? Voy a invertir en salud, voy a tener pues buenos profesionales, voy a tener buena tecnología, pero la población se va a seguir enfermando, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bien alimentada. Las defensas del cuerpo humano están
muy bajas, ¿no? Entonces, el gobierno, pues ahí se pone, pues, a pensar, ¿en qué invierto? Pues, ¿no? Invierto en educación para tener buenos profesionales, invierto en salud para que la población, pues, no se enferme constantemente. Y también la alimentación. ¿Dónde está la alimentación? Recordemos que el gobierno, pues, durante muchos años no está promoviendo lo que es la alimentación. Se debe promover más, se debe promocionar más lo que son los productos naturales, ¿no? Bajo criterio eh, propio, ¿no? Eh, en este caso, sobre el vaso de leche, el monto para distribuir se determina con una periodicidad anual y debe ser igual o mayor a la anterior, no puede bajar. Por otro lado, la participación en renta de aduanas transferible a las municipalidades provinciales y distritales es el 2% de las rentas recaudadas por cada una de las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, ubicadas obviamente en la jurisdicción respectiva, ¿no? El cual constituye un ingreso propio de las mencionadas municipalidades. Con respecto al canon, ¿no? El minero es el más importante, que es la participación de la que gozan los gobiernos locales, municipales, provinciales y distritales, ¿no? Y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obteniendo por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros, ya sean metálicos y no metálicos. Se distribuye, ¿no? Eh, el 20% para las municipalidades de la provincia o provincias en las que se encuentra localizado el recurso natural. El 60% para las municipalidades provinciales y distritales del departamento o departamentos en que se encuentra localizado el recurso natural y el 20% del canon restante para los gobiernos regionales en cuyo territorio se encuentra el recurso natural. Estos recursos, según la ley señalada, se destinan exclusivamente en los gastos de inversión, ¿no? Últimamente hemos visto en, en Puno se ha aprobado, si mal no recuerdo, dos universidades más, ¿no? Existe la Universidad Nacional, existe la Universidad Nacional de Puno, Universidad Nacional de Juliaca, no son dos. Ahora se han aprobado dos más, una que es en Yuncuyo y una que es en Carabaya. Entonces el canon que antes se repartían entre dos, ahora se van a tener que repartir entre cuatro, ¿no? Eso también es, bueno, para el profesional, pues más oportunidades, ¿no? Pero para las universidades, pues ellos o el rector o las autoridades, pues ya lo ven de otra manera, ¿no? Bien, y con respecto a la distribución de los ingresos, como ya se había dicho, no existe uniformidad entre todos los gobiernos locales. Esto explica porque a pesar de tener las facultades legales, en la gran mayoría de los casos, las capacidades tributarias son verdaderamente ineficientes. A su vez, esto hace que la financiación de los gobiernos locales esté principalmente sustentada en las transferencias a nivel central de gobierno. Perdón. Y si hablamos de la administración y gestión tributaria, ¿no? Vamos a decir que a diferencia de los gobiernos regionales, las municipalidades sí cuentan con una administración tributaria propia, ¿no? Obviamente en cada unidad territorial, o al menos deberían tenerla, ¿no? No obstante, es evidente que en la gran mayoría de los gobiernos locales la actividad es inexistente. Perdón. Por otro lado, también es importante señalar que el grado de autonomía de estas entidades en cuanto a la fijación de las bases imponibles es nulo, ¿no? Por cuanto estas consideraciones ya vienen fijadas en las leyes específicas. Bien, por lo demás, tenemos en cuenta que el principal ingreso de los gobiernos locales es la transferencia del Fondo Común, ¿no? Que está mayoritariamente compuesto del impuesto de promoción municipal,
que es el 2%, ¿no? De lo recaudado por IGB. Ese punto es muy importante aclarar, ¿no? Nosotros cuando vamos a una tienda, eh, compramos de repente una gaseosa que nos cuesta 2 soles, ¿no? Supongamos, una gaseosa que nos cuesta 2 soles, eh, nosotros pagamos los 2 soles, pero inconscientemente nosotros eh, estamos pagando, pues, dentro de esos 2 soles, el IGB más, nuestro IGB, ¿no? Porque somos los consumidores finales, ¿no? Que es el 18%. Bueno, vamos a decir que muchas personas desconocen, ¿no? de ese tema, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es el IGB actual en el Perú? ¿Es 18%? Muchas veces he tenido, ¿no? De repente que aclarar este punto a varios estudiantes, ¿no? De pregrado. Me decían, docente, disculpe, el IGB es 18%, ¿no? Y yo siempre les decía, no, compruébame que es el 18%. No, es el 18%, y me sacaba incluso hasta una factura, hasta facturas me traían para comprobar, ¿no? Yo les decía, efectivamente, ¿no? Según lo que podemos entender en teoría es el 18%, pero no, el IGB es el 16%, ¿no? El otro 2%, ¿no? La diferencia, que es el 2%, es lo que incluye al Foncom, ¿no? El Foncom es 2%, ¿no? Que así el 16% más el 2% del Fondo Común llegarían al 18%, que es lo que nosotros o la población conoce como IGB en forma general, ¿no? Eso es muy importante aclarar, ¿no? Para tener un poco de conocimiento, ¿no? Porque a veces decimos, no, nos cerramos, el IGB es 18, pues no, hay que tener en cuenta, ¿no? Y tenemos que recalcar que existe lo que es el Fondo Común. Ya. Ahora, si hablamos de las transferencias intergubernamentales, ¿no? Tenemos características de la distribución de recaudación, ¿no? Los poderes fiscales de cada nivel de gobierno y sobre todo la realidad económica y social del país, ¿no? Hacen inevitable la existencia de transferencias que corrijan los desequilibrios financieros y que aseguren a nivel adecuado y similar de prestación de servicios en todo el territorio, haciendo una clasificación de este importante instrumento, ¿no? Lo cual podríamos distinguir las transferencias de nivel de gobierno central, perdón, a los gobiernos regionales, como se había visto anteriormente, ¿no? El cual en su mayoría se trata de transferencias condicionales, ligadas a la transferencia de competencias y funciones de acuerdo al Sistema Nacional de Acreditación, gasto corriente de personal y obligaciones provisionales. El otro es transferencias a nivel central del gobierno a los gobiernos locales de suma importancia por cuanto contribuyen al principal medio de financiación de los gobiernos locales. El otro es transferencias de gobierno local a gobierno central son inexistentes. Y el último, las transferencias de gobierno regional a gobierno local también son inexistentes, ¿no? Eh, Tenemos que resaltar que el sistema peruano ha considerado distintos mecanismos de nivelación que se tienen en la forma de transferencias del nivel de gobierno central a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y en la actualidad, esta es la principal fuente de financiación de estos niveles de gobierno. En cuanto a las regiones, no tienen capacidades tributarias en ejecución y las municipalidades tienen muy mermadas o ineficientes. Entre estas tenemos, vamos a mencionar a las siguientes, ¿no? El Fondo de Compensación Municipal, Fondo Común. El, perdón, el Fondo de Compensación Municipal, el cual fue establecido en la Constitución Política del Perú, ¿no? A fin de promover la inversión en las diferentes municipalidades del país con un criterio redistributivo, ¿no? En favor de las zonas más alejadas, ¿no? Y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales
y urbanos marginales del país, ¿no? O sea, este fondo común está direccionado, ¿no? A las localidades rurales y urbanos marginales del país. Pero bueno, en la práctica, pues, esto no se da, ¿no? Primero es el centro, es lo que se da más importancia, ¿no? Por otro lado, el Fondo Común tiene como principal fuente de recurso el impuesto de promoción municipal, el IPM, ¿no? En que se recauda bajo un esquema del IGB con 2 puntos porcentuales adicionales y que en promedio contribuye cerca del 90% de los ingresos de este fondo. Con menor importancia, el Fondo Común no sufre también del impuesto al rodaje, del impuesto de embarcaciones de recreo y del 25% del impuesto de las apuestas. Y para la asignación del Fondo Común a los gobiernos locales, primero se contribuye un índice provincial para las 194 provincias del país, considerando factores como la población total y la tasa de mortalidad infantil. Luego, y obteniendo el índice provincial, se, con, se contribuyen los índices para las municipalidades distritales, ¿no? Cual se asigna el 20% del índice provincial a las municipalidad provincial y el 80% restante se distribuye entre todos los municipios distritales, ¿no? Esto quiere decir a la provincia, ¿no? Incluida la municipalidad provincial, ¿no? Cual participa en este rubro como un distrito más, ¿no? Básicamente el 20%, ¿no? Nos dice que es para la provincial y el 80% para las distritales. Por otro lado, para la asignación distrital se toman los criterios en búsqueda de las asignaciones adecuadas en las zonas de mayor pobreza, tales como población, tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años, hogares con al menos un niño que no asiste a la escuela, hogares sin agua dentro de la vivienda, hogares sin desagüe dentro de la vivienda, hogares sin alumbrado eléctrico, hogares sin vivienda improvisada, hogares con 3 o más personas por dormitorio, entre otros, ¿no? Recordemos que para tener estos datos exactos, pues, es muy importante eh, el censo, ¿no? El cual está a cargo del INEGI. A veces, pues, viendo la realidad, ¿no? De nuestro país, pues, el censo, pues, no es quizás lo más adecuado al 100%, ¿no? Siempre existe errores, ¿no? Lo cual el margen de error, pues, no debería superar el 5%, pero en la práctica, pues, podemos ver que quizás supera este margen de error. Pero bueno, con el tiempo esperemos pues, mejorar, ¿no? Gracias a la tecnología que existe, ¿no? Y que avanza a pasos agigantados. Bien, cabe indicar que con la ley 27298 y la ley 27616 se ha estipulado que ningún municipio puede recibir menos de 25.000. De esta manera, la asignación mensual que le correspondería a cada municipio tiene que ser corregida para que ninguno reciba una menor cantidad. Ello obliga, ¿no?, a que en favor de los municipios más pobres se tengan que reducir de manera prorrateada los recursos de aquellos municipios que superan el monto mínimo, ¿no? Bueno, básicamente este punto es para que exista, ¿no?, una equidad, ¿no?, entre los municipios. Bien, y por otro lado, el Fondo de Compensación Regional, el FONCOR, ¿no? Este FONCOR ha sido creado por la Constitución de la República, ¿no?, y la Ley de Bases de la Descentralización, ¿no?, el cual tiene como fundamento atender las necesidades regionales con el fin de asegurar un equilibrio en la prestación de servicios de todo el territorio bajo los mismos criterios y metodología de fondo común. Este fondo tiene como constitución inicial ¿no?, los recursos financieros correspondientes a todos los proyectos de inversión de alcance regional. El 30% de los recursos provenientes del proceso de privatización y concesiones. Este fondo se distribuye proporcionalmente entre todos los gobiernos regionales, en función de factores de pobreza, necesidades insatisfechas
ubicación fronteriza, población, aporte tributario al fisco e indicadores de desempeño en la ejecución de inversiones, ¿no? Básicamente se ha escuchado mucho sobre el desempeño de la ejecución de inversiones, ¿no? De acuerdo a eso también se califica para el nuevo presupuesto. Por otro lado, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, lo que es el FIDE, ¿no? El FIDE, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Bases de la Descentralización, es un instrumento financiero de apoyo al desarrollo concertado de las circunstancias territoriales, donde los gobiernos regionales y locales ejercen las competencias que les asigna la Constitución Política del Perú. Cabe resaltar que asimismo es administrado por el Consejo Nacional de Descentralización y obtiene recursos del 30% de los fondos captados por el proceso de privatización, concesiones y otras modalidades contractuales vinculadas a la administración de activos de alcance nacional, propiedad del Estado. Por otra parte, eh, puede recibir fondos provenientes de cooperación no reembolsable y de operaciones de endeudamiento que para tal fin concrete el gobierno nacional los recursos de este fondo, ¿no? Fomentan el desarrollo regional, la integración de las regiones y la realización de proyectos que involucren varios niveles de gobierno. Asimismo, estos recursos se destinan a promover el financiamiento y el cofinanciamiento de proyectos de desarrollo compartido entre los distintos niveles de gobiernos, ¿no? Ya sea central, regional, local, que en el marco del proceso de regionalización están orientadas a fortalecer el desarrollo regional y la integración de regiones. Bien, ahora hablemos sobre lo que son la organización del gobierno regional y el gobierno local. ¿Cómo están organizadas, no? Los gobiernos regionales, ¿no? Vamos a decir que este es el nivel intermedio del gobierno creado por modificatoria del capítulo 14 de la Constitución de la República. Su ámbito territorial son las regiones y departamentos. Las primeras son creadas sobre la base de las áreas contiguas, integradas históricamente, cultural, administrativa y económicamente, y conforman unidades geoeconómicas sostenibles. En el proceso de regionalización se inició al elegir los gobiernos en los actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao, ¿no? Haciendo un total de 25 nuevas administraciones intermedias. La Constitución establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como el órgano normativo y fiscalizador, el gobernador como órgano ejecutivo y el Consejo de Coordinación Regional. Perdón. El Consejo Regional tiene un mínimo de 7 miembros y un máximo de 25, debiendo haber un mínimo de 1 por provincia y el resto de acuerdo con la ley, siguiendo un criterio de población electoral. Los miembros son elegidos por un periodo de 4 años, ¿no? Y el mandato de dichas autoridades es revocable e irrenunciable. Asimismo, ¿no? Vamos a decir que la ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los consejos regionales. Igual tratamiento se aplica a los consejos municipales de sus atribuciones, ¿no? Aprobar, modificar y derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos de materias de competencia y funciones del gobierno regional. Aprobar el plan de desarrollo regional concretado por el mediano y largo plazo
concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y buscándole la articulación entre las zonas urbanas y rurales concertadas con el Consejo de Coordinación Regional. Aprobar el Plan Anual y Presupuesto Regional Participativo en el marco del Plan de Desarrollo Regional concertado y de conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, las leyes anuales de presupuesto general de la República y la Ley de Prudencia y Transferencia Fiscal. Aprobar los estados financieros y presupuestarios. Aprobar el reglamento intermedio. Fijar la remuneración mensual del gobernador, vicegobernador y las dietas de los consejeros. Bueno, este punto también se ha visto mucha crítica de la población, ¿no? Declarar la vacancia y suspensión del gobernador, vicegobernador y consejeros. Autorizar, conforme a la ley, operaciones de crédito interno y externo incluidas en el Plan de Desarrollo Regional, concertado y solicitadas por el presidente regional. Las operaciones de crédito externo se sujetan a la ley de endeudamiento público. Autorizar la transferencia de los bienes muebles e inmuebles de la propiedad del gobierno regional. Aprobar la creación de venta, concesión o contrato de empresas u otras formas empresariales, bienes y o activos regionales conforme a la ley. Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del gobierno regional y dentro de ello llevar a cabo las investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional. Proponer ante el Consejo de la República las iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia. Proponer la creación, modificación o suspensión de los tributos regionales o exoneraciones conforme a la ley de contribución y la ley. Aprobar el programa de promoción de inversiones y exportaciones regionales. Aprobar el plan de competitividad regional, los acuerdos y cooperación con otros gobiernos regionales e integrar las estrategias de acciones macrorregionales. Definir la política permanente del fomento de la participación ciudadana. Aprobar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de Desarrollo Institucional. Proponer y desarrollar acciones de integración fronteriza de conformidad con los convenios y tratados internacionales de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y por último, las demás que les corresponda de acuerdo a la ley. Por otro lado, el gobernador regional es la máxima autoridad de su jurisdicción. Es el representante legal y titular del pliego presupuestal del gobierno regional, ¿no? El cual desempeña su cargo a dedicación exclusiva, ¿no? Bien claro nos dice, dedicación exclusiva, no puede ejercer otra función u otro oficio, ¿no? Con la sola excepción de la función docente, ¿no? Recordemos que para la función docente existe, ¿no? La ley que ampara, ¿no? Y que autoriza, ¿no? Que el gobernador regional puede ejercer este cargo, ¿no? El cual percibe una remuneración mensual fijada por el Consejo Regional de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, siendo obligatoria la publicación de la norma que apruebe su monto y sus atribuciones son las siguientes, ¿no? Dirigir y supervisar, perdón. Dirigir y supervisar la marcha del gobierno regional, de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos. Proponer y ejecutar el presupuesto participativo regional aprobado por el Consejo Regional. Designar y cesar al gerente general regional y a los gerentes regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza. Dictar decretos y resoluciones regionales. Dirigir la ejecución de los planes y programas del gobierno regional y velar por su cumplimiento. Administrar los bienes y las rentas del gobierno regional. Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del gobierno regional mediante sus gerentes regionales. Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del gobierno regional. Disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales.
suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica internacional con el apoyo del Consejo Nacional de Descentralización y de otras entidades públicas y privadas en el marco de su competencia. Celebrar y suscribir en representación del Consejo Regional contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesiones de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia, y solo respecto de aquellos bienes, servicios y activos cuya titularidad corresponda al gobierno regional. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo en coordinación regional. Presentar informe anual al Consejo Regional. Presentar la memoria y el informe de los estados presupuestarios y financieros del gobierno regional al Consejo Regional. Promulgar las ordenanzas regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional. Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional concertado, el Plan Anual de Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, el Programa de Competitividad Regional, el Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas, el Programa de Desarrollo Institucional y las propuestas de acuerdo de cooperación con otros gobiernos regionales y de otras estrategias de acciones macro-regionales, ¿no? Otra función del gobernador regional es proponer al Consejo las iniciativas legislativas, proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crédito interno y externo aprobadas por el Consejo regional, promover y celebrar convenios con instituciones académicas, universidades y centros de investigación públicos y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación, promover y participar en eventos de integración y coordinación macrorregionales, proponer y ejecutar las estrategias y políticas para el fomento de la participación ciudadana. Las demás que señalé la ley. Bueno, finalmente, el Consejo de Coordinación Regional es el conjunto de las organizaciones sociales de la jurisdicción que tienen funciones de asesoría y consulta. Esta está integrada por los alcaldes provinciales y los representantes de la sociedad civil, con funciones y atribuciones que señala esta ley, ¿no? El cual lo preside el presidente regional, facultado de delegar función al vicepresidente regional, ¿no? Para que también esté apoyando, ¿no? Por otro lado, los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente por un periodo de 2 años, no solo 2 años, por los delegados legalmente acreditados de las organizaciones a nivel regional y provincial, según corresponda, ¿no?, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto el gobierno regional. Se reúnen ordinariamente un par de veces al año. Bien, en cuanto a los gobiernos locales, ¿no? Cuando hablamos de los gobiernos locales, están representados por las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En cuanto a la estructura orgánica del gobierno local, la conforma el Consejo Municipal como el órgano normativo y fiscalizador, y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones atribuidas que señala la Ley 2779-2, que es la ley orgánica de las municipalidades, ¿no? Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio, al igual que el gobernador regional, directo por un periodo de 4 años, ¿no?, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Su mandato es revocable e irrenunciable, conforme a la ley. Su función es promover el desarrollo de la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales del desarrollo, fomentando la participación vecinal en el desarrollo local.
Asimismo, la ley ha previsto un espacio en coordinación denominado Consejo de Coordinación Local, Provincial o Distrital y la Junta de Delegados Vecinales, ¿no? Legalmente, el Consejo Municipal tiene las siguientes atribuciones: aprobar los planes de desarrollo municipal concertados y el presupuesto participativo; aprobar, monitorear y coordinar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en cuenta los planes de desarrollo municipal concertados y sus presupuestos participativos; aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local; aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel provincial que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a la ley; aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el plan de esquema de zonificación de las áreas urbanas, el plan de desarrollo de asentamientos humanos y demás planes específicos sobre la base del plan de acondicionamiento territorial; aprobar el plan de desarrollo de capacidades; aprobar el sistema de gestión ambiental y sus instrumentos en concordancia con los sistemas nacional y regional de gestión ambiental; aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; crear, modificar, suprimir o exonerar las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y demás derechos conforme a la ley; declarar la vacancia o suspensión de cargos del alcalde y regidor; autorizar los viajes al exterior del país en comisión de servicios de representación de la municipalidad realice el alcalde, los regidores, gerente municipal o cualquier otro funcionario; aprobar la ordenanza del reglamento del Consejo Municipal; aprobar los proyectos de la ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de la República; aprobar las normas que garanticen una efectiva participación vecinal; constituir comisiones ordinarias y especiales conforme a su reglamento; aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley bajo responsabilidad; aprobar el balance y la memoria; aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y de servicios públicos municipales al sector privado mediante concesiones o cualquier otra forma de participación de inversión privada permitida por la ley, conforme al artículo 32 y 35 de esta misma ley; aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales; aceptar dotaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad; solicitar exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control; autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización; autorizar al procurador público municipal para que, en defensa de los intereses y derechos de la municipalidad y bajo la responsabilidad, índice o impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto a los cuales el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal, así como los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes; aprobar endeudamientos internos y externos exclusivamente para obras y servicios públicos por mayoría calificada y conforme a la ley; aprobar la donación o la cesión en uso de los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de las entidades públicas o privadas sin fines de lucro y a la venta de sus bienes en subasta pública; aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionalidades; aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo concederse licencias simultáneas a un número mayor del 40% de los regidores.
Aprobar la remuneración del alcalde y de las dietas de los regidores. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de administración de los servicios públicos locales. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta muy grave. Plantear las condiciones de competencia. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección de personal y para el concurso de provisión de puestos de trabajo. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal a la propuesta del alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. Y por último, las demás atribuciones que correspondan según ley. Bien, básicamente se ha podido dar un poco de lo que se refiere a lo que es la gestión pública, ¿no? En base a las municipalidades, ya sean provinciales y distritales, y a los gobiernos regionales. Bien, agradeciendo su participación, eh, eso sería todo de mi parte. Es un gusto haber podido compartir quizás un poco, ¿no?, de lo que es la gestión pública, ¿no? Y quizás en otras oportunidades podamos profundizar más, no solo de este tema, sino de muchos otros temas, ¿no? Como por ejemplo las leyes de presupuesto, que también es muy importante, ¿no? Entre otros. Gracias por su participación. Hasta pronto.